Muy bien. Bueno, listo muchachos, entonces tenemos aquí la moda. Entonces resulta que en un conjunto de datos, la moda pues se define como el dato que tiene mayor frecuencia absoluta, o sea, el que más veces se repite en un conjunto, ¿cierto? Esa es la definición de la moda en un conjunto de datos. Pero en los datos agrupados como los organizamos en intervalos, entonces la moda es el intervalo de mayor frecuencia, ¿sí? Pero ya se le conoce como clase modal, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el valor de la moda en un conjunto de datos agrupados? Pues la moda no es más que la marca de clase de ese intervalo que tiene la mayoría de los datos, ¿no? Por ejemplo, aquí en el documento les muestro un ejemplo en el cual se organizaron los intervalos de 550 estudiantes según su edad, ¿no? Aquí tenemos la tabla, tenemos entonces 5 intervalos. Cada intervalo tiene una amplitud de ¿cuánto? ¿Quién me dice la amplitud del intervalo? De 3. Correcto, la amplitud del intervalo es de 3, porque va de 5 a 8, 8 a 11, 11 a 14, y así sucesivamente hasta llegar a 20. ¿Listo? Entonces aquí tenemos la marca de clase de cada intervalo. Recuerden que la marca de clase es la suma de los dos valores dividido entre 2. Aquí tenemos 6.5, 9.5, 12.5, 15.5 y 18.5. Bueno, en este caso la tabla ya estaba construida, entonces ya tenemos unos datos de la frecuencia absoluta. Entonces, como ustedes observan, las 5 frecuencias absolutas, el mayor de todos es 220. Entonces, para calcular la moda, simplemente observamos esa casilla donde está el valor mayor de todos y observamos la marca de clase. La marca de clase que le corresponda a ese dato que se repite más veces, pues es lo que se conoce como la clase modal o moda en un conjunto de datos agrupados. O sea que no es nada más que observar cuál es el mayor y tomar su marca de clase. ¿De acuerdo? Está sencillo. ¿Sí o no? Chicos, Sí, señor. ok. Bueno, la mediana, resulta que cuando tenemos un conjunto de datos, la mediana, para calcularla, hay que ordenar los datos de menor a mayor y tomar el dato que se encuentra en toda la mitad, o sea, el dato central. Entonces, cuando organizamos un conjunto de datos de menor a mayor y ubicamos el centro, el valor que está ubicado ahí exactamente es lo que se conoce como la mediana. Pero eso funciona cuando los datos son 10 hasta 20 datos. Pero cuando los datos son 60, son 50, son 40, pues organizarlos resulta un poco tedioso, entonces se organiza en un conjunto de datos, en una tabla de frecuencias de datos agrupados. ¿Listo? Entonces, la mediana, así como la moda, en los datos agrupados se llama clase mediana. ¿Bien? La mediana en un conjunto de datos agrupados se llama clase mediana. Entonces, como para calcular la mediana en ese conjunto, simplemente debemos hacer la columna de la frecuencia absoluta acumulada. ¿Sí? Y observamos el primer valor mayor o igual a la mitad del tamaño de la muestra. Entonces debemos dividir el total entre 2 y mirar cuál de todos los valores en la columna de la frecuencia absoluta acumulada es el primer valor mayor o igual a él. Ahorita hacemos un ejemplo. Aquí está explicado el ejemplo 2. El ejemplo 2, para hacer el ejemplo 2, utilicé la misma tabla del ejemplo 1. ¿Sí? Aquí está, sino que le agregamos la columna de la frecuencia absoluta acumulada. Tenemos entonces que la primera frecuencia absoluta acumulada siempre es igual a la primera frecuencia, ¿sí ven? 220.
La segunda frecuencia absoluta acumulada, pues, es la suma de las dos primeras frecuencias absolutas, o sea, 220 más 115. La tercera frecuencia absoluta acumulada, pues, es la suma de las tres frecuencias, 220 más 115 más 87. La cuarta, pues, es la suma de las cuatro. Y la última es la suma de todas las frecuencias. Recuerden que la última frecuencia absoluta acumulada debe ser igual al total de los datos. ¿Sí ven? Entonces, cuando organizamos esa columna de la frecuencia absoluta acumulada, observamos cuál es el primer valor que corresponde a la mitad de los datos o que es mayor. Por ejemplo, si tenemos 550 datos, la mitad de los datos, ¿cuál será? 275. O sea, tomamos 550 y lo dividimos entre 2. Tenemos entonces 275 datos. Entonces, observamos los valores de la columna. ¿Cuál es el primero que lo sobrepasa? En este caso, 315. Entonces, cuando identificamos el valor, el valor que lo sobrepasa, vamos por esa fila y tomamos la marca de clase. En este caso, es 9.5. Quiere decir que la mediana o la clase mediana del conjunto de datos es 9.5. ¿Listo? Bueno, entonces aquí tenemos ya la parte teórica. Vamos entonces a la parte práctica. Entonces, a ver cómo la calculamos desde cero, desde el inicio. ¿Listo? Entonces, tenemos aquí un primer ejemplo donde me muestran los datos de 40 cantantes y se va a organizar una tabla según sus edades. ¿Sí o no? Tenemos entonces estos valores y vamos a completar esta tabla de frecuencias para calcular la clase modal y la clase mediana. Entonces, como la tabla está en cero, debo comenzar a construirla. Y para eso, debo observar si el ejemplo me dice cuántos intervalos o debo hallarlos. Entonces, la tabla me dice, los datos me dicen cuántos intervalos debo construir. No. No, ¿cierto? Entonces, debo calcular la cantidad de intervalos. ¿Y cómo es que se calcula la cantidad de intervalos? Buscando el dato mayor con el dato menor y dividiéndolo por el dato. No, esa es la amplitud. La cantidad de intervalos la determino sacándole la raíz cuadrada al total de los datos. ¿Cuántos datos hay? 40. Entonces le sacamos la raíz cuadrada a 40. ¿Y cuál es la raíz cuadrada de 40? 6 punto ¿qué? 3. 6.3. ¿Listo? Pero como los intervalos es un número entero, entonces 6.3 lo aproximamos ¿a quién? A 7, muy bien. Entonces ya tenemos aquí, vamos a construir 7 intervalos. ¿Listo? Ahora vamos a hallar el rango. ¿Listo? Ahorita sí, ya lo estaban diciendo por ahí. ¿Cómo es que calculó el rango? El número mayor con el número menor. Correcto, dato mayor menos dato menor. Bien. Dato mayor menos el dato menor. ¿Listo? Entonces, ¿cuál de todos esos datos que están allí es mayor? El 36. Y el menor el 14. 42. 42. Ajá. Pero aquí, 42. Y le restamos, 14. el menor es el 14. ¿Cuánto nos da la resta? 28. Correcto, 28. Listo, entonces vamos a calcular entonces la amplitud. El menor ahí es 13. ¿Es 13? Ok. Sí, profe, Bueno, yo me estoy dejando guiar por ustedes, ¿no? 13.
Voy a observar entonces yo, porque de pronto ahí dice un 12 o un 11, ¿verdad? 13, 13, 14, 14, 13, Ay, profesor, como yo era alguien, un cantante que llevaron, no, le hacen bullying. ¿Listo? ¿Cuánto es? 29, ¿no? ¿Sí? ¿Listo? Entonces la resta nos da 29. Entonces vamos ahora con la amplitud. Ahorita sí. ¿Cómo es que determino la amplitud? Dividiendo. Dato mayor Ajá, se le resta el dato menor y se divide entre 8. correcto. Ok, entonces como ya tenemos la resta hecha entre el dato mayor y el dato menor, simplemente tomamos el valor que nos dio, que en este caso fue 29, y lo dividimos entre el 7. ¿Listo? Eso nos da, ¿qué? 4 punto ¿qué? ¿4 punto qué? 4.1, profe. Correcto. ¿Listo? Pero entonces como tenemos datos enteros, no podemos dejar 4.1, sino que lo aproximamos aquí a 5, correcto. Lo aproximamos a 4, 5. ¿no? No, porque recuerda que así el decimal sea muy pequeño, ya lo sobrepasa. Entonces debemos pasar al siguiente entero. ¿Listo? Por eso lo aproximamos al siguiente entero. Perfectamente lo podríamos dejar en 4, pero a la hora de formar los intervalos, el último puede quedarnos menor que el dato mayor. Y recuerden que debe quedar siempre mayor. Mayor. Entonces, por eso, así nos haya dado 4.1, vamos a tomar el número entero siguiente, o sea, 5. Ok. ¿Listo? Entonces vamos a revisar los intervalos ahora. Tenemos entonces el primer intervalo. ¿Desde dónde comienza? Desde el 13. Desde Oh, 5 a 13. correcto. ¿Y le sumamos cuánto? 7. Le sumamos 5. 5. O sea que vamos hasta el 18. ¿Listo? Vamos con el siguiente, que arrancaría desde el 18. Iría hasta 23. 23. Bien. Siguiente, arrancaría en 23 y va 23. hasta el 28. 28. Seguimos. Desde el 28 hasta el 33. Al 35. 28 más 5, 33. 35. 28 más 5, 33. Estamos Pero ¿cuál? sumando es la amplitud. Ah. ¿Listo? Estamos sumando la amplitud. La amplitud es el tamaño del intervalo. ¿Listo? Siguiente, arranca en 33 y va hasta el 38. ¿Listo? Siguiente, va desde el 38 al 43. 33. Correcto. Y el último arrancaría desde el 43 hasta el 48. Listo, perfecto. Ya tenemos entonces los 7 intervalos que nos dijo la fórmula que utilizamos ahorita, ¿no? 7 intervalos, ahí están. Bien, vamos con la marca de clase. Entonces, tomamos el 13 y lo sumamos con 18. Eso da 31. correcto. Y luego lo dividimos entre 2. 15,5. Correcto, 15,5. ¿Recuerdan el truco para hallar el resto? Sumarle ¿Cuánto le debo sumar? 5. Correcto, le sumamos 5 porque la amplitud, entonces la siguiente marca de clase nos da 20,5. Luego nos da 25,5
30, Ajá. 30,5. 35,5. 40,5. 45,5. Y listo, ya tenemos todas las marcas de clase. Bien, ahorita vamos a hacer el conteo entonces. Frecuencia absoluta. Vamos a contar los que vayan desde el 13 hasta ¿cuál? 17. Listo, vamos a contar los que van del 13 al 17. Entonces tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y listo. 9. ¿Me faltó de pronto alguno? no, ya, Ya están bien, 9. Listo, vamos con el siguiente. Del 18 al 22. Del 18 al 22. Vamos a ver por aquí. Del 18 al 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cuántos hay? 8. ¿Sí? sí, Ok, vamos entonces con el siguiente. Del 23 al 27. Del 23 al 27. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y ya, 9. ay, 9. Correcto, tenemos entonces aquí también 9. Vamos del 28 al 32. 28 al 32. 1, 2, 3, Le faltó un 2 en la segunda columna. 3, 3. 3 ya. 4. Correcto, 4. 5. 6. Listo, ahí están 6. ¿Sí estamos bien ahí? ujú, Listo. Siguiente entonces, del 33 al 37. Del 33 al 37. 1, 2, 8, profe. 3, 4, 5, 6, 7. ¿Dónde está el 8? Solo hay 7. Ok. Y del 38 al 42. Solo hay 1. ¿Qué quiere decir? Que del 43 al 48 no hay ninguno. O sea que escribimos 0. ¿Listo? Vamos a sumar y vamos a comprobar que nos haya dado ¿cuánto? 40. 40, ¿listo? Entonces 9 más 8, 17, 26, 32, 39, 40. Correcto, hicimos bien el conteo. Hay 40 datos. ¿Listo? Vamos entonces ahora con la columna de la frecuencia absoluta acumulada. Entonces recuerden que la primera frecuencia absoluta acumulada siempre es la misma frecuencia. La primera frecuencia, es decir, 9. ¿Listo? Repito, la primera frecuencia absoluta acumulada es la primera frecuencia absoluta, es decir, 9. La siguiente, ¿cuánto nos da? 17, Correcto, 17. Siguiente, 16, 26. Correcto, porque sumamos las 3. Siguiente, 32. 32. Bien. Siguiente, 39, 39. Siguiente, 40, correcto, 40.
Y 40 más 0, pues 40. 40. Entonces la última frecuencia absoluta acumulada nos dio igual que el total. ¿Listo? Entonces ya tenemos la tabla completa. ¿Qué hacemos entonces? Vamos a hallar entonces la clase modal, vamos a hallar la moda y vamos a hallar la media, la clase mediana. ¿Listo? Bien. Entonces, vamos con la moda. Para calcular la moda, solamente observamos la columna de la frecuencia absoluta y miramos cuál es el mayor de todos. ¿Cuál es el mayor de todos? 9. 9 y 9, pero tengo dos 9, ¿cierto? ¿Será que pueden existir dos modas? 8. ¿El mayor es 8? Chito. ¿El mayor es 8? Chito. ¿El mayor es 8? Ah, no. Ah, bueno. Entonces, como el mayor es 9, tenemos 2 veces 9. ¿Será que pueden existir dos modas? No. Sí, sí pueden existir dos modas. Cuando en un conjunto de datos existen dos modas, se dice que el conjunto es bimodal. ¿Listo? Voy a escribirlo por aquí. ¿Listo? Cuando en un conjunto de datos existen dos modas, se dice que el conjunto es bimodal. ¿Listo? Entonces sí podemos tener dos modas. Entonces, ¿cuáles serían las modas entonces? Miramos la marca de clase de los valores donde nos dio el mayor valor, o sea, 9 y 9. Entonces vamos a observar que son 15,5 y 25,5. ¿Listo? Entonces las modas son 15,5 y 25,5, que son las marcas de clase de los valores que tienen la mayor frecuencia absoluta. Entonces, como tengo dos valores que tienen el mayor valor, entonces tomamos las dos marcas de clase, 15,5 y 25,5. Tengo una pregunta. Dime. Que lleguen a ser 3 o más. Ok, sí, claro, pueden haber tres modas. Lo que no pueden haber es que todos los datos tengan la misma frecuencia absoluta. ¿Sí? Si todos los datos tienen la misma frecuencia absoluta, entonces no existe moda. Por ejemplo, tenemos aquí, haga de cuenta que todos esos valores son 9. Como no hay ningún valor mayor o no hay ningunos otros que sean mayores, entonces la moda no existe, porque todos sus datos de la frecuencia absoluta son iguales. Entonces, pueden haber tres modas, claro, pueden haber tres modas, o hasta 4 modas. Lo que no pueden haber es que todos los datos tengan la misma frecuencia. ¿De acuerdo? Listo, entonces pasamos ahora con la clase mediana o la mediana. Entonces, para calcularla, primero debemos saber cuál es la mitad de los datos. Si tengo 40 datos, ¿cuál es la mitad? 20. Correcto, 20. Entonces, tengamos en cuenta ese valor. Vamos a buscar en la columna de la frecuencia absoluta acumulada el primer valor que lo sobrepase. ¿Cuál es? 26. 26, correcto, 26. Y vamos a observar la marca de clase de ese valor. ¿Cuál es? 25,5. Correcto, entonces la mediana o la clase mediana es 25,5. Y aquí tenemos entonces ya calculado la moda y la mediana de este conjunto de datos. ¿Listo? Entonces observen que uno de los valores de la moda es igual al valor de la mediana. Entonces, cuando ya hagamos una tabla de frecuencia donde tengamos las tres medidas de tendencia central,
la media, la moda y la mediana, los tres valores deben ser muy próximos o deben ser iguales. ¿Listo? Para poder concluir que nuestra tabla está construida correctamente. ¿Ya? Si de pronto la mediana o la moda están muy separadas entre sí o con mucha distancia, entonces ya hay una incongruencia en los datos. ¿Listo? Entonces, miren, ya calculamos aquí la mediana, calculamos la moda, y aquí está completo entonces el ejemplo, número 1. ¿Alguna pregunta hasta ahí para pasar al siguiente? No, profesor, está muy fácil. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo que estaba fácil? Profesor, Dime. ¿y si no son tan iguales? Por ejemplo, una es 40 y una moda es 40, digamos, y la mediana es, yo qué sé, un 5, cosas así. Y si no están tan acercados, Ok, bueno, entonces allí tendríamos que mirar la media. La media debe estar entre los dos. ¿Listo? ¿Listo, Yannick? ¿Profe, ¿sabe hacer la clase? sí, señor. Listo, entonces vamos con el segundo ejemplo entonces. Bien, mire, tenemos entonces ahora este segundo ejemplo. Calcular la mediana y la moda de los siguientes datos. El valor en miles de pesos que pagaron 48 familias por concepto de servicios públicos se relaciona con los siguientes datos. Aquí tenemos 48 datos, miren. Y todos estos representan el valor que pagaron en los servicios públicos. 48 familias. ¿Sí? En miles, ¿no? O sea, aquí ya no pagaron 163 pesos, ¿no? Pagaron 163.000. Sino que se ahorran los ceros. ¿Listo? Tenemos entonces aquí 48 datos. Vamos entonces a construir la tabla de frecuencias. Entonces, lo primero que debo hacer es observar si el ejercicio me está dando los intervalos. Si no me los da, los calculo. Entonces, ¿nos da los intervalos? No. No nos dan los intervalos. Entonces vamos a hallarlo. ¿Los calculamos cómo? La raíz cuadrada. ¿De cuánto? Exacto. 6,9. Correcto. Calculamos entonces la raíz cuadrada de 48 y nos da 6,9. Lo aproximamos entonces a 7. 7. Correcto. Listo. Vamos entonces ahora con el rango. ¿Cómo calculo el rango? El dato mayor por el dato menor. Correcto. Busquemos entonces con cuidado el mayor de los datos de este conjunto. 179, vamos a ver. 179. Listo, a ver. Tenemos aquí. Vamos a ver acá. Ajá. Sí, al parecer sí. Correcto, 179. Bien, entonces a 179 le vamos a quitar el menor de ellos. ¿Cuál es el más pequeño? 143, creo. Vamos a ver. 143. Vamos a ver, vamos a ver. Aquí está. Vamos a ver si más pequeños que él. No, no hay más. Entonces, 143. Muy bien. ¿Cuánto nos da la resta entonces? 36. Correcto. 36. Listo. Vamos entonces ahora con la amplitud. ¿Cómo calculo la amplitud? El dato mayor le resta el dato menor y el resultado lo divide entre 7. Correcto. ¿Listo? Pero como ya tenemos la resta entre el dato mayor y el dato menor,
tomamos el resultado. ¿Cuánto nos dio? 36. Correcto. Y lo dividimos entre el total de intervalos, que son 7. ¿Cuánto nos da la división? 5, ¿qué? 1. 5,1. 5,1. Correcto. Pero recuérdenlo, como los datos son números enteros, debo dejar la amplitud en un número entero. O sea que 5,1 lo aproximamos Seis. al siguiente, que es el 6. Muy bien, tenemos una amplitud de 6. Vamos entonces a construir los intervalos. Entonces, el primer intervalo, ¿de dónde comienza? 145. Correcto, 143. ¿Y le sumamos cuánto? Le sumamos 6 y nos da ¿cuánto? 149. Correcto, listo. Ya tenemos entonces allí el primer intervalo. Vamos con el segundo intervalo, que arranca desde 149. y le sumamos 6. Correcto. 155. Correcto. Vamos con el tercero, 155, hasta 61. correcto, 161. Cuarto, arranca desde 161 hasta 160, 67. 168. 8. Siete. 7. Correcto. Ah, Estamos sumando lo dije 6. y se quedaron callados. 167. Y ok, bien, entonces seguimos aquí. Tenemos entonces el 167. Le sumamos 6 y va hasta ¿dónde? A 173. 173. Correcto, al 173. Muy bien. Vamos entonces con la siguiente, que arrancaría desde el 173 ujú, hasta el 181. 179. 179. 179. ¿Listo? Porque le estamos sumando 6, que es la amplitud. ¿Listo? Vamos con el último, que va desde el 179 hasta el 185. 185. 85. Listo, muy bien. Ya tenemos entonces los intervalos. Vamos a hacer entonces el conteo. Listo, vamos a hacer el conteo. Primero, vamos desde el 143 al 140 y ¿qué? 9. Mm, mm. 148. Correcto, vamos hasta el anterior, que es 148. Entonces, 143 al 148. Dime. Primero se suma el intervalo y se dividen en 2. Ah, bueno, estaba adelantando. Vamos a hallar entonces la marca de clase. Y ya iba a ir por la frecuencia absoluta. Bueno, entonces vamos con la marca de clase. 143 más 149 dividido entre 2. 146. 146, muy bien. Y para hallar el resto, ¿qué hacemos? Le suma el Le suma el 6. Le sumo el 6. O sea que la siguiente marca de clase es 152. 152. La siguiente, 158. 158. La siguiente, 164. correcto. La siguiente, 170. ajá. Siguiente, 168. ajá. Estamos sumándole 6. ¿Listo? Y la última, listo. Marca de clase entonces completa. ¿De acuerdo?
Bien, ahorita sí el conteo. ¿Cuánto nos da? ¿Cuántos datos hay entre el 143 y el 148? Uno, dos, tres, cuatro, 5. 5. Bien, tenemos 5 datos. Siguiente, del 149 al 154. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, ¿sí? 14. Listo. Siguiente, del 155 al 160. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. También hay 14. Siguiente, vamos desde el 161 al 166. 161 al 166. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos 10 datos. Hay 10. Ujú. Siguiente, vamos del 167 al 172. 1, 2, 3, 4. Tenemos 4. Y el último, de 172, perdón, los dos últimos, del 172 al 178. ¿Hay alguno? No. No hay No, ninguno, profe. ¿cierto? Entonces nos va a dar 0. Y el último va del 179 al 184, que hay solamente 1. 1. ¿Listo? ¿Cuánto nos debe dar la suma? El total de datos 48. 48, ¿listo? Entonces 5 más 14, 19 más 14, Sí, profesor, si nos da. 33, 43, 47 y 1, 48. Muy bien, listo, hicimos bien el conteo. Listo, la frecuencia absoluta acumulada, ¿cuánto me da la primera? 5. Correcto, es la misma. Ujú. La siguiente, 19. la siguiente, 33. 24. 33. La siguiente, 33. la siguiente, 47. la siguiente, 0. 47 más 0, ¿cuánto da? 47. ¿Sí ves? Ojo allí. ¿Y la última? 48. Listo, entonces coincidió nuestra última frecuencia absoluta acumulada con el total. Entonces, vamos bien. Ahorita sí, vamos con
la moda y la mediana. Listo, moda y mediana. Bien, chicos, ¿cuál es la moda? El 14 y el 14. Ok, bueno, entonces vamos a tener dos modas. Entonces identificamos los valores mayores o el valor mayor. Y vamos a tomar las marcas de clase. ¿Cuáles son entonces las marcas de clase? 152 y 152 y 158. Correcto, entonces las modas son 152 y 158. Bueno, este ejemplo también nos dio dos modas. ¿Listo? Bien, muy bien. ¿Cuánto me da la mediana? 47. Listo. A ver. ¿Cuántos datos son en total? 48. Correcto. ¿Y cuál es la mitad de 48? 24. Muy bien. ¿Cuál de todos los valores de la frecuencia absoluta acumulada es mayor que, cuál es el primer valor mayor a 24? 33. Ah, ¿y cuál es la marca de clase de esa fila? 158. Ah, listo. Entonces la mediana es 158. Entonces recuerden que para la mediana siempre dividen el total de los datos entre 2 para tener el dato central de referencia. Y buscamos en la columna de la frecuencia absoluta el primer valor que sea mayor a este dato, a 24, en este caso 33, cuya marca de clase es 158. Entonces esa sería la clase mediana o la mediana. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Ok. ¿Y alguna duda, alguna pregunta? ¿Ahora uno lo tiene que escribir? ¿Que los ejemplos? Pues si quieres, después de que suba el video, si quieres lo puedes transcribir para que tengas más clara la idea. Uno puede. ¿Me repites, porfa? Se te fue el sonido. Si uno lo puede hacer con unos ejemplos. Ah, claro, sí. Listo, entonces pasamos aquí entonces al documento. Bueno, chicos, entonces en la actividad número 2 de estadística tenemos 2 puntos, ¿listo? El primer punto tiene 3 tablas que ya tienen los intervalos construidos, o sea que ya tenemos mucho adelantado. Lo que ustedes deben hacer es hallar la marca de clase. Ok, muchachos, aquí me faltó los datos de la frecuencia absoluta. ¿Listo? Quiero que los escriban. Los voy a escribir aquí. Para que ustedes los tengan. ¿Listo? Ya los escribo para que los vean. A ver, a ver. Listo, chicos. Entonces los datos de la primera tabla son 4. Ya los escribo. 4, 7, 6, 5 y 2. ¿Listo? Repito. 4, 7, 6, 5 y 2. Ya ustedes completan el resto y hallan la moda y la mediana. De la segunda es 5, 6, 6, 1, 2.
¿Listo? La segunda tabla tiene los datos de la frecuencia absoluta 5, 6, 6, 1, 2. Voy a volverlo a escribir. 5, 6, 6, 1, 2. 5, 6, 6, 1, 2. ¿Ya los tienen? No, profe, no, todavía no, pero un momentico. Dale, escríbenlos por favor, porque son 3 tablas. Necesito escribirlos de la tercera tabla. Primera, segunda, 6, 6, 1, 7. Ya, profe. ¿Listo? ¿Los demás? Pero yo ya le tomé captura, ya lo voy a copiar. Apenas acabe la clase de la profesora Di. Listo, vamos entonces con la tercera tabla. Los datos de la tercera tabla son 3, 2, 1, 6, 2, 2. ¿Listo? Los datos de la tercera tabla son 3, 2, 1, 6, 2, 2. ¿Listo? Listo. Bien, chicos. Listo. Listo, bueno, de todas maneras esto queda grabado para que después lo repitan en el video. Bien, y el segundo punto, pues muchachos, es construir la tabla desde cero, tal como hicimos con los ejemplos. Les doy un conjunto de datos, ustedes hallan los intervalos, hallan el rango, la amplitud y realizan la tabla, realizan el conteo y cuando tengan la tabla completa, pues calculan la moda y la mediana. ¿Listo?